Vamos al área de la profilaxis antibiótica. ¿Cuál sería el protocolo indicado y en qué pacientes estaría indicada esa profilaxis antibiótica? Existen 3 protocolos de quimioprofilaxis antibiótica para situaciones odontológicas, por cierto, estamos hablando. Uno es el esquema más clásico, más conocido, que es el de prevención de endocarditis bacteriana, que es el prototipo de la infección metastásica. Es decir, el concepto de infección metastásica es similar, es tomado obviamente del concepto oncológico, donde se puede generar una infección a distancia del sitio de donde ingresa el agente infectante. Entonces la endocarditis bacteriana es el prototipo, el paradigma de la infección metastásica, y ese es uno de los protocolos. El siguiente es el protocolo para la prevención de infecciones en prótesis articulares o en reemplazos, por ejemplo, reemplazos de cadera o placas o tornillos que el paciente tenga por alguna condición ósea. Y el tercer protocolo que existe es el de prevención de infecciones a nivel local. Los protocolos son similares en cuanto a los compuestos que se utilizan y a la lógica de administración, aunque obviamente el diagnóstico es diferente en cuanto a si uno va a prevenir una infección metastásica o una infección local. Así que me refiero a ellos en ese orden. En el caso del protocolo de prevención de endocarditis bacteriana, el paciente tiene que cumplirse 2 condiciones. Primero, que el procedimiento odontológico que se vaya a hacer produzca sangrado franco y la posibilidad de originar bacteriemia. Esto es impulsión de bacterias al torrente sanguíneo. Y la segunda condición que se debe cumplir es que el paciente tenga una condición de riesgo de desarrollo de endocarditis bacteriana por sobre lo que es la incidencia normal habitual de una persona sana. Entonces los pacientes están categorizados en 3 condiciones. Riesgo despreciable, que es el mismo riesgo que tiene cualquiera de nosotros por el mero hecho de ser humano de sufrir endocarditis bacteriana, espontáneamente o inducida, o riesgo medio o riesgo elevado. Los protocolos llaman a intervenir, a hacer quimioprofilaxis en el caso de que el paciente esté en riesgo medio o riesgo elevado. Se tienen que cumplir, insisto, las 2 condiciones: el procedimiento odontológico que origina bacteriemia y que el paciente esté en categoría de riesgo. Cuando eso es así, el esquema estándar implica utilizar amoxicilina por vía oral 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. La razón de esto es que se alcance una concentración elevada en el plasma en el momento que coincida con el momento de la impulsión bacteriana. Por eso es 1 hora antes del procedimiento, porque el pico máximo plasmático post absorción de la amoxicilina cuando se administra por vía oral es aproximadamente 1 hora. En el caso del tratamiento o el esquema de quimioprofilaxis para prótesis articulares es bastante similar, cambian algunas alternativas, pero también se llama al uso de amoxicilina por vía oral 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. En ambos casos no implica dosis posteriores. La lógica de esto es exclusivamente la de hacer coincidir el pico máximo plasmático con el momento de la impulsión y listo, porque el procedimiento, una vez que cese el procedimiento que origina el sangrado, cesa la impulsión y la bacteriemia. El tercer protocolo es el de prevención de infecciones locales. Esto implicaría cuando uno va a hacer un procedimiento de una magnitud muy importante y existe mayor riesgo y sospecha que va a haber riesgo de desarrollo de una infección en el sitio operatorio. Esto es en alguna zona del maxilar donde el odontólogo vaya a intervenir. El protocolo en sí es un poquito diferente en tanto y en cuanto llama a utilizar penicilina B en una dosis más elevada de 1.500.000 unidades internacionales. Pero se puede reemplazar, y de hecho se reemplaza habitualmente, por el mismo caso de amoxicilina 2 gramos por vía oral 1 hora antes del procedimiento. ¿Y qué pasa en los pacientes alérgicos a la penicilina? En el caso de pacientes alérgicos a penicilina, los protocolos contemplan 2 alternativas. Una es el uso de una cefalosporina por vía oral, las que admiten administración por vía oral, cefalexina o cefadroxilo, siempre y cuando hay que tener en cuenta, no obstante, que hay aproximadamente un 15 o 20% de los pacientes que podrían ser alérgicos a beta-lactámicos en general, y entonces eso plantea un problema. Entonces, la otra alternativa que se maneja es el uso de eritromicina o de acitromicina por el lado de los macrólidos. Si el paciente tiene buena historia de tolerancia gástrica a eritromicina, que no es necesariamente bien tolerada, se preferiría utilizar eritromicina. La acitromicina es mucho mejor tolerada y entonces se configura en una
alternativa mucho más plausible en el caso de un paciente que sea alérgico a beta-lactámicos en general. En aquellos pacientes que vienen con un esquema ya de una antibiótico-terapia antiinfecciosa y yo tengo que además realizar una profilaxis, porque es un paciente que tiene una prótesis articular, una valvulopatía, ¿cómo se maneja ese esquema profiláctico? En el caso que el paciente ya esté bajo tratamiento antibiótico y necesite recibir profilaxis porque está incluido en un grupo de riesgo y el procedimiento odontológico así lo requiere, lo deseable es hacer un esquema, combinar con un esquema quimioprofiláctico, es decir, 1 hora antes del procedimiento debe de recibir 2 gramos de amoxicilina intercalados en el esquema habitual antibiótico. Se puede trabajar alrededor de hacerlo coincidir con alguna de las dosis que el paciente vaya a recibir, si es posible ajustarlo del esquema horario, y esa dosis, en vez de ser la dosis estándar, que sea la de 2 gramos, y entonces luego continuaría con la dosis habitual. Vuelvo otra vez al tema de profilaxis, pero ahora con el paciente diabético. ¿Qué es lo que pasa, con el paciente diabético y cuál sería el protocolo en el caso de que se le indique una profilaxis? El caso del paciente diabético es un caso interesante y es más, puede llegar a revestir algún grado de complejidad. Separemos, lo más habitual para el tratamiento odontológico es el tratamiento del paciente diabético tipo 2 que no requiere de insulina y que hace un control de su enfermedad a través de dieta, cambio de hábito y la ingesta de hipoglucemiantes orales. Ese paciente podría tener un riesgo elevado de desarrollo de infecciones locales y entonces podría eventualmente caberle la aplicación de un protocolo de quimioprofilaxis para prevención de infección local, salvo que además de ser diabético tenga alguna prótesis articular o esté en un grupo de riesgo para desarrollo de endocarditis bacteriana. Si esos dos últimos casos fueran el caso, es decir, si tuviese riesgo elevado de desarrollo de endocarditis bacteriana o prótesis articular, obviamente que tiene que estar protegido por un esquema de quimioprofilaxis adecuado, el que le corresponda. No obstante lo cual, el concepto interesante es que uno debiera de indagar y ver cuál es el grado de estabilidad metabólica y de control de la enfermedad que ese paciente tiene. Esto se puede monitorear no simplemente por el hecho de producir un valor de glucemia en ayunas, que tiene su validez, pero un indicador que hace a conocer el grado de estabilidad y el control global de la enfermedad que el paciente tiene es un estudio hematológico que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es un indicador de cuán bien está llevando a cabo el paciente el control de su enfermedad. Si uno puede pedir eso, de hecho los pacientes que son diabéticos son sometidos a este control cada tanto por su médico clínico o su diabetólogo si lo tiene, así que se le pueden pedir esos valores. Si uno puede ver y acceder al hecho que su paciente tiene buenos niveles de hemoglobina glicosilada y controla su enfermedad tal que puede producir un buen valor de glucemia en ayunas, eso indica que el paciente está en buen tratamiento, con buen control, con estabilidad metabólica. Entonces es un paciente que debiera tratarse como cualquier otro paciente. Nosotros no recomendamos hacer quimioprofilaxis en esos casos. Si el paciente obviamente no tiene un buen control de la enfermedad o, insisto, tiene a su vez riesgo elevado de desarrollo de endocarditis o prótesis articular, entonces cabría aplicarle las generales de la ley con respecto a los protocolos de quimioprofilaxis. Siguiendo un poquito con el protocolo de antibiótico terapia, en aquellos pacientes que uno va a hacer una intervención quirúrgica donde colocas un sustituto óseo en una intervención implantológica o periodontal, y en aquellos que está involucrado también el seno, donde vas a hacer un aumento, un relleno óseo dentro del seno maxilar. ¿Cuál sería la conducta a seguir? En primer lugar, una cosa que me gustaría recalcar es que en el caso de algún procedimiento de mediana complejidad, rehabilitador de mediana complejidad, quirúrgico, protético, es muy importante entender que esos procedimientos deben de ser realizados en pacientes que estén sanos, tanto desde el punto de vista sistémico como desde el punto de vista de la salud bucal. Es decir, desde el punto de vista de la salud bucal, mínimamente el paciente debiera estar en una situación de alta básica, mínima, sin infección activa, es decir, con control de riesgo y actividad cario y periodontopática antes de realizar el procedimiento.
porque si no uno podría embarcarse en una situación donde pensaría en utilizar antibióticos para solucionar un problema que en realidad debiera estar resuelto previamente. En el caso puntual que me planteas con respecto a rellenos y involucrarse con la mucosa del seno maxilar, aquí me gustaría hacer una diferenciación también. Una cosa sería si uno no escinde la mucosa del seno, es decir, simplemente la manipula pero sin que haya incisión. En el caso de que se perfore como accidente quirúrgico, intraquirúrgico o porque el procedimiento así lo establece, bueno, lo que ocurre es que se impulsa microbiota oral al seno maxilar, es decir, que se va a producir una infección que desde el punto de vista microbiológico tiene las características de una infección odontogénica. Y por lo tanto, la solución antibiótica de eso respondería a la lógica de una infección odontogénica convencional. Pero lo deseable para este tipo de procedimientos sería hacer una interconsulta y derivar previamente al paciente a un otorrinolaringólogo. Me parece que es deseable que un otorrinolaringólogo evalúe a ese paciente desde el punto de vista de la funcionalidad del seno maxilar y de la función rinosinusal. Es decir, si el seno está bien ventilado, si no hay inconvenientes con los meatos para que no tenga después problemas de ventilación. Porque en el caso de toda esa manipulación, seguramente lo que va a pasar es que el paciente tendrá sintomatología posquirúrgica, que es muy posible que si el procedimiento quirúrgico está bien realizado, sea más bien inflamatoria que infecciosa, por el mero hecho de manipular y elevar el seno. Eso seguramente va a producir inflamación de la mucosa sinusal y va a producir una sintomatología símil sinusitis, que si no hubiese impulsión de bacterias podría ser tratable simplemente con corticoides inhalatorios, por ejemplo. En algunos pacientes posiblemente hasta se beneficien del uso previo al procedimiento durante unos días o semanas de este tipo de fármacos como corticoides inhalatorios, algunos antihistamínicos, para reducir el grado de inflamación de la mucosa sinusal, y eso me parece que debiera de ser indicado por el otorrinolaringólogo y no por el odontólogo. El odontólogo debiera de concentrarse en hacer un procedimiento quirúrgico adecuado, limpio, bien planeado y bien ejecutado en un paciente que esté sano sistémicamente y desde el punto de vista bucal, en cuyo caso las necesidades de uso de antibióticos se reducen notablemente. Es probable que esos pacientes no requieran directamente del uso de antibióticos si el procedimiento es correctamente realizado. Entrando al terreno de los bifosfonatos que están tan en auge en este momento que los médicos un poco son de prescribir el bifosfonato para distintos tipos de terapéuticas. ¿Qué conducta seguir desde el punto de vista clínico, digamos nosotros como odontólogos clínicos, en paciente que viene con la medicación? Los bifosfonatos son un grupo de fármacos que se denominan antirresortivos, es decir, tienen un efecto de inhibición de la resorción ósea y se utilizan con distintas indicaciones en la clínica médica. El uso que se ha extendido mucho en el último tiempo es para el tratamiento de la osteopenia o en el caso de osteoporosis ya declarada, enfermedad diagnosticada. Pero también se utilizan como coadyuvantes en la terapia oncológica, en pacientes con metástasis ósea o en proceso de hipercalcemia maligna y hasta incluso en el tratamiento de la enfermedad de Paget. Todas esas son indicaciones médicas, son las razones por las cuales los médicos pueden prescribir bifosfonatos. Hay de distintos tipos y se utilizan bajo distintos esquemas de administración. Algunos se utilizan por vía oral, otros se utilizan por vías parenterales y los esquemas de dosificación son variables, algunos utilizan dosis elevadas y otros dosis más moderadas. El problema de los bifosfonatos o la irrupción de los bifosfonatos en el campo de la odontología lleva ya unos 15 años más o menos, cuando comenzaron las descripciones de las lesiones a nivel óseo, lo que ahora se conoce como osteonecrosis maxilar asociada a bifosfonatos. El problema con esta entidad es que durante mucho tiempo no hubo un concepto claro de qué era. Ahora el criterio es que el paciente tiene que estar bajo tratamiento con bifosfonatos o haber recibido bifosfonatos durante tiempo prolongado y tiene que demostrar lesiones de hueso expuesto que no cicatrizan espontáneamente o que tardan tiempo en epitelizar. Hay distintos estadios de la enfermedad, los expertos en este tema, los cirujanos en general, los clínicos tienen una definición mucho más clara que la que yo les puedo aportar en eso. Pero ¿cuál sería la conducta con respecto a un paciente que ya está recibiendo bifosfonatos?
Bueno, aquí me gustaría también separar o enfatizar ciertas cosas. En el caso, por ejemplo, de un paciente que vaya a recibir, que tenga una indicación médica para recibir bifosfonatos, sería interesante que pudiésemos incrementar la conciencia de los médicos tratantes, para que ellos mismos pudiesen derivar al paciente al odontólogo antes de que comience el tratamiento con bifosfonatos. Es un concepto que es realmente muy interesante porque el odontólogo podría poner al paciente en condiciones desde el punto de vista de la salud bucal, porque la incidencia de osteonecrosis maxilar asociada a bifosfonatos, las lesiones en los maxilares, se incrementan ante procedimientos odontológicos como por ejemplo extracciones dentarias o drenajes de abscesos o colocación de implantes o algunos otros procedimientos quirúrgicos. En ese caso se podría charlar con el médico tratante la posibilidad de interrumpir la administración de bifosfonato durante algunas semanas o hasta incluso algunos meses, que no necesariamente va a cambiar el curso del tratamiento de la osteoporosis, porque los bifosfonatos son drogas que permanecen durante mucho tiempo en el organismo, con el objetivo de bajar los niveles plasmáticos de bifosfonato y reducir la incidencia de lesiones también. Ante las lesiones presentes, hay protocolos que han avanzado, fundamentalmente la que más trabajó con esto son las sociedades de cirugía, que implican en este momento cirugías mínimamente invasivas, limpieza, cerrar la lesión para favorecer la reepitelización y quitar los secuestros. Yo no soy un experto en ese tipo de protocolos, que viene más bien asociado al manejo clínico de la lesión asociada al uso de bifosfonatos, pero sí con respecto al tema de lo que es poder charlar con el médico tratante y poder de alguna manera controlar la incidencia. Pero no quiero dejar de resaltar el hecho que los odontólogos tendríamos que poder vehiculizar evidencia con los médicos para poder ayudar a definir esquemas de uso de bifosfonatos que en algunos pacientes tendrían que ser más conservadores o en algunos otros casos modificar las dosis que se administran. Uso racional. Uso racional también de bifosfonatos, porque los médicos piensan en el tratamiento de la enfermedad de base, pero no necesariamente piensan en las reacciones adversas que se manifiestan a nivel de los maxilares, que es un territorio puramente odontológico. Creo que la odontología tiene mucho que hacer en eso y tiene mucho que ayudar a la medicina en general para redefinir el tema de los bifosfonatos. Bueno, Carlos, un placer, la verdad, muy claro en todos tus conceptos, así que bueno, desde Panorama Odontológico te agradecemos por tu colaboración, que seguramente va a ser muy interesante para toda nuestra audiencia odontológica.